Hace no muchos días estábamos debatiendo, estábamos porque muchos hacemos partícipes de la política pública, y una de las cosas que estaban tejiéndose en la circular que sacó la superintendencia por encima de Congreso, de Senado y otras aprobaciones, cómo los niños a partir de los 3 años pueden cambiarse el sexo aún sin que sus padres lo consientan. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Pero cuando usted ve precisamente en otros países aparentemente más desarrollados en la parte económica, esas cirugías han hecho que reciban demandas, porque algunos niños que se sometieron a esas cirugías hoy están arrepentidos. ¿Por qué? Porque tienen problemas urinarios, porque no era lo que realmente querían. Pero en medio de esta influencia del mundo de hoy, nos vamos a tener que enfrentar a muchísimas cosas más. En nuestro país, ya con ese tipo de circulares, nos vamos a enfrentar a que nuestros niños, sin tener pleno conocimiento de sus facultades, según precisamente personas que han estudiado sobre pedagogía, nos van a llevar a enfrentarnos a situaciones muy complicadas. Si usted no sabía, desde la administración pasada hay una circular que dice que nuestros niños podrían ir a una registraduría a cambiarse el nombre y no habría ningún problema, y los padres no podrían ni siquiera intervenir en este tipo de cosas. ¿Y por qué le cuento eso? Porque hoy nos estamos enfrentando a una crisis familiar. Hoy hasta se ha desdibujado el concepto de lo que es la familia bíblica. Hoy se habla de mucho tipo de familias. Hoy estamos enfrentando como familia unos retos particulares. Y aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, y el mundo necesita conocer a un Jesús que usted y yo tenemos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a predicar? Lo tenemos que predicar a partir de nuestras propias familias. Por eso nace esta enseñanza que quiero compartirles en medio de este día, y nuestra enseñanza se titula El sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo se titula? Y algunos se preguntarán, Irán, y nos van a enseñar sobre soteriología, sobre astrología. No. Hoy vamos a trabajar sobre lo que la Biblia nos habla como referentes del sol, la luna y las estrellas. Pero antes de eso, quiero que hablemos de un personaje bíblico que se llama José. ¿Se acuerda de José o no se acuerda de José? Para los que alguna vez estuvieron en la escuela dominical, José se lo describieron como el soñador. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Y precisamente hablando de los sueños de José, Génesis 37 nos habla de un primer sueño. ¿Cuál era ese sueño? Ese sueño es que alrededor de su espiga otras espigas se iban a inclinar. Y entonces sus hermanos, dice al final del texto, lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños, ¿cierto? Ese fue el primer sueño que tuvo José. Pero ahí no vamos a hacer énfasis en esta mañana, pero sí vamos a hacer énfasis en algo. Si usted se da cuenta, el versículo 8 nos dice: le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Cómo se llama eso? Interpretación. José le contó el sueño de las espigas y sus hermanos lo interpretaron: ¿acaso nosotros vamos a adorarte y nos vamos a inclinar a ti? ¿Sí se dan cuenta que ellos interpretaron inmediatamente el sueño? En el segundo sueño también hay otra interpretación, que es ahí donde nos vamos a enfatizar. Entonces, este sí se lo voy a leer. Génesis 37, 9, 11 dice lo siguiente: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo. ¿A quiénes se lo contó inicialmente? Ok, téngalo presente. He aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, ¿cierto? Hasta ahí no hay ninguna dificultad. Pero mire lo que dice el 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Ahora, ¿quién más le contó? A papá, ¿cierto? Inicialmente se lo había contado a los hermanos. Ahora se lo cuenta a su papá también. Y dice esto, póngale cuidado: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Cómo se llama esto? Una segunda interpretación. Lo primero que les cuenta, regálame la otra diapositiva por favor. Lo primero que les cuenta precisamente José
es que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Pero ¿qué interpreta el papá? Y note esto que es bien interesante. Dice que, él dice, ¿acaso vendremos yo? O sea, que ¿quién sería ese yo? El sol. ¿Y tu madre? ¿Quién sería la madre? La luna. ¿Y tus hermanos? ¿Quiénes son los hermanos? O sea que bíblicamente podemos encontrar que muchas veces cuando se hace referencia al sol, ¿de quién se habla? De papá. Cuando se habla de la luna, ¿de quién se habla? Y cuando se habla de las estrellas, ¿tiene a su esposa al lado? ¿Sí? ¿Cuántos tienen a la esposa al lado? Dígale, tú eres mi luna. Dígaselo así con propiedad. Ahora usted, esposa, por favor, devuélvale el favor, dígale, y tú eres mi sol. Ahí sí no, ¿cierto? Claro, también. Pero también la Biblia dice que tenemos estrellas. ¿Cuántos tienen estrellitas? No solo cuando los hicieron veían estrellas, no, tienen ya estrellitas, ¿cierto? Ahora, mire lo siguiente. Se va a volver interesante por lo siguiente, sigamos. La Biblia nos enseña que cada uno tiene su propia gloria. Es muy interesante, sigamos. Mire lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que cada uno de nosotros tiene un rol. Papá tiene un rol o una propia gloria, la mamá tiene un rol o una propia gloria y las estrellas tienen su propia gloria. Pero aquí hay algo particular. Y mire cómo termina la carta de Corintios diciendo, pues una estrella es diferente de la otra. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? Le hago una pregunta, hermano, y se la hago a los que están en las redes sociales. ¿Sus hijos son iguales en carácter? No. Sus hijos son diferentes porque la Biblia dice que una estrella no es igual a la otra. Entonces, no se vaya a poner en casa, ay, ¿usted por qué no tiende la cama como su hermano? Hermano, entienda, son diferentes. Le prometo que son hijos del mismo papá y de la misma mamá, pero son diferentes. Ay, ya lo entiendo. Son diferentes, por eso usted no los puede juzgar iguales, no puede. ¿Sí? Mientras que el uno es muy estudioso, el otro de pronto le gusta el fútbol. ¿Sí? Ojalá sea un hijo de esos que tiene buen gusto y le gusta el color azul, sería genial, ¿cierto? Si les gustan otros colores, pues ahí vamos a orar por misericordia. Pero a alguno de pronto le gusta ser más ordenado, más estudioso, al otro no. Y no por eso los tengo que comparar. Ay, pero es que su hermano sí hace. No haga eso. No haga eso. Porque la Biblia dice que todos los hermanos son diferentes. Todos son diferentes. Alguno es más charlatán, el otro es más callado. Entonces, la Biblia dice que cada uno tiene su propia gloria. Eso sí es importante que lo tenemos que saber. Cada uno tiene sus propios dones y sus propios talentos. Eso es lo que tenemos que apoyar, ¿sí? Gadamer hablaba sobre las múltiples inteligencias. Y él decía que, por ejemplo, hay unos que van a ser más habilidosos en la parte de hablar. Otros van a ser más pilos en las matemáticas, otros van a ser más pilos en su cuerpo, con su manera de ser, en sus deportes, etcétera. Eso es una teoría de las inteligencias múltiples que realmente siempre ha estado en la Biblia, siempre ha estado allí. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Sigamos. Ahora bien, la Biblia nos enseña que cada uno tiene un rol, una función, ¿sí? Entonces permítame leer, le dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así.
E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también ¿a quiénes? A las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. ¿Dios era qué? Dijo que era bueno. Ahora, quiero señalarles en esta siguiente diapositiva dos cosas que me llaman mucho la atención. Esas que ustedes ven de color amarillo, ¿cuáles palabras usted puede ver? Separar y señales, ¿cierto? Separar y señales. Póngase a pensar en lo siguiente, dice, Dios luego dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar. Y dice, y el día y la noche sirvan de señales. Ahora, tenga en cuenta que cuando Dios nos está hablando de la lumbrera mayor, se refiere al sol. Cuando se refiere a lumbrera menor, se refiere a la luna y vuelve a las estrellas. Entonces, lo primero que nos dice la Biblia es que quienes dirigirían a las estrellas, en este caso, serían el sol y la luna. ¿Listo? Quienes deberían dirigir a los hijos en la casa deberían ser papá y mamá. No el Estado, no el colegio, no la iglesia. ¿Quiénes? Papá y mamá. La base primordial de la enseñanza bíblica dentro del ámbito familiar la hacen papá y mamá. El colegio es secundario, la escuela es secundaria. La iglesia tiene una responsabilidad espiritual, pero no es la primaria como la de papá y mamá. ¿Me hago entender? Ahora bien, entonces lo primero que vamos a ver, sigamos, es separar. Mire lo que nos dice precisamente Isaías 5:20. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Recuerda cuando Pablo decía que en los postreros tiempos llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? Lo primero es separar. ¿Qué es separar? Enseñar entre lo bueno y lo malo. Desafortunadamente en esta época hay padres que no saben enseñar a sus hijos. Les da miedo enseñar a sus hijos. Les da miedo que los hijos dejen de amarlos. Que los hijos sientan que los padres dejaron de amarlos y los corrigen. Y creo que estamos viendo en un tiempo en donde los muchachos están creciendo sin límites porque los padres no les enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuántas cosas le enseñaron a usted sus padres o sus abuelos? Le voy a dar una sencilla que utilicé también esta mañana. Cuando yo iba con mis abuelitos, yo siempre he sido muy introvertido, ¿sí? Ustedes ven que yo puedo hablar mucho aquí, pero en la vida real no es así. Y entonces recuerdo cuando íbamos a visitar a alguien, a mí no me gustaba, me molestaba, porque a mí me daba miedo saludar. Y entonces lo primero que cuando uno llega a una casa es que saludar. Y entonces a mí a veces me daba pena y yo entraba así como agachado. Y entonces mi abuelita decía, ¡salude! Y si no saludaba, cogía y ¡ping! Y yo, buenas tardes. Eran los métodos de los abuelos. Yo no le entiendo que usted coja ahora coscorronazos a su hijo, ¿no? Pero hay algo que ella quería enseñarme, era que a saludar, a saludar. Y entonces ahora donde yo voy, yo saludo si no me duele la cabeza, ¿cierto? Yo, buenos días, buenos días, buenos días. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo. Y es que cuando usted saluda a alguien, esa gente se queda mirándolo como, yo a usted no lo conozco. Vaya al campo, en el campo no se ha perdido eso. Usted va al campo y, hola su persona, buenos días. Ah, qué bonito. Pero yo no sé si usted estaba en Transmilenio, haga el ejercicio. Salude a la gente, buenos días. No hay, porque no se le enseña a la gente. En mi época le enseñaban que uno les daba el puesto a las damas si fuera azul, roja o verde la silla.
¿Usted ha visto peleas en el Transmilenio por las sillas? Yo amo Transmilenio, ¿sabe? Porque es que usted ve, es que Transmilenio tiene un gas omnífero. Cuando una dama se sube embarazada, el hombre... Yo pensé que solo la Biblia causaba ese efecto, pero no. Porque hay hermanos que cuando están leyendo la Biblia... No hay quien enseñe lo bueno y lo malo. ¿Quiénes deberían enseñarnos lo bueno y lo malo? Estos padres. Esa es una responsabilidad que tendremos delante de Dios, enseñar a nuestros hijos qué es bueno y qué es malo. Pero hay una segunda responsabilidad. No solo es la de separar. Sigamos. También tendremos la responsabilidad de ¿qué? La siguiente, esa ya la hablamos. De ser señales, ¿cierto? Las señales son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. Se lo repito, las señales son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. En mi nombre harán señales, milagros. Pero ¿quiénes son los primeros que deben sentir esas señales? Son nuestros hijos. La ciencia nos enseña, la psicología afirma que los niños entre los 0 y los 7 años son niños que van a creer en todo lo que sus padres infundan. Si usted le dijo, yo no sé a usted, cuando no se hablaba mucho sobre educación sexual, había un cuento de cómo venían los niños a la tierra, ¿sí? ¿Se acuerda cómo le decían a uno que venían los niños? Es que a usted lo trajo una cigüeña en el pico y uno se imaginaba envuelto en un pañal. Porque a los padres les daba pena decir que veníamos a partir de las relaciones sexuales entre papá y mamá, ¿no? Y entonces uno se imaginaba en el pañalito y cómo lo dejaban en la puerta y varias series, el pelícano le pegaba a la puerta y decía, esto es suyo, ¿cierto? Y se iba. ¿Y por qué le cuento eso? Porque todo lo que nosotros infundamos en nuestros hijos a esa edad se vuelve vital. Nosotros los padres estamos encargados de sembrar en nuestros hijos la autoridad, la seguridad. Nuestros hijos deben sentirse seguros cuando papá llega a casa. La mamá está encargada de despertar sentimientos, amor, compromiso, entrega. Pero desafortunadamente hoy tenemos que decirlo, papá y mamá no están en casa. Y yo no estoy diciendo que si usted está trabajando está mal, no, hermano. Pero si usted le estoy hablando de que los tiempos se han perdido y ya no son de calidad. Creemos que llegar a la casa es meternos en nuestro celular y decirle, ay, no moleste, tómale presto este otro celular y ya no me canse. No hay tiempos de calidad en casa. No hay. Y eso sí es un problema. Entonces, ¿qué significa ser señal? Inspirar a nuestros hijos para que conozcan a Dios. Le voy a dar un ejemplo de eso. ¿Cuántas mamás pelean con sus hijos porque dejan los zapatos tirados? ¿Habrá alguna aquí? No, esos hijos tan bellos y tan preciosos. ¿Sabe quién tiene la culpa? Su esposo. ¿En serio? Note usted cuál que hace su esposo cuando llega a la casa. Quita los zapatos muy seguramente y los deja en la sala. ¿De dónde aprendieron eso? De su papá. Pero las mujeres no se quedan atrás, ¿no? Entonces usted ha visto a las mujeres cuando se están maquillando. ¿Cuánto puede durar una mujer maquillándose? A mí me parece impresionante esas que van en Transmilenio y el Transmilenio se mueve, pero ya y queda perfecta. Pero imagínese esa mamá en la casa, ¿no? Allá. ¿Y quién está ahí debajo? La niña, ¿no? Y la mamá le da la vuelta y la niña le sale por el otro lado. La mamá dejó el maquillaje y a las 2 horas llega la niña, ¿no? Mamá, ¿cómo quedé? ¿Cierto? Cuando usted ve que los niños se ponen los zapatos del papá y juegan con los zapatos del papá,
es porque el papá está haciendo algo bueno en él. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros somos imagen de ellos. Ahora bien, ¿qué significa esto? Ser señales para ellos es que ellos puedan ver el poder de Dios en nuestras vidas y ellos anhelen ese mismo poder. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Que nosotros estamos influenciando mal a nuestros hijos. Alguna vez, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la calle del Cartucho, recuerdo tanto que estaba preguntándole a los niños, bueno, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Y entonces el niño, no falta, ¿no? Ingeniero, mecánico, abogado. Y uno me dijo, yo quiero ser ladrón. Entonces, como maestro, uno no se puede escandalizar, tiene que decir, qué bueno, hijo. Ahorita al final lo hablamos, ¿cierto? Y al final hablé con él y dije, ¿tú por qué quieres ser ladrón? Y él me dijo, porque es que mi papá también roba, ¿sí? Entienda el poder y la influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Mire, si a usted le cae alguien mal de la iglesia, a su hijo le va a caer mal. Si usted habla mal de la iglesia en su casa, su hijo va a odiar la iglesia de la que usted habla mal. Ay, ese pastor tan canoso que está. ¡Uy! El niño lo primero que va a llegar a ver al pastor, ¿qué será? Ay, sí, parece un copito de nieve. Lo digo con respeto, que su pastor es mi pastor también, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es que si usted odia a alguien, su hijo también lo va a odiar. Si usted ama algo, él también lo va a amar. Por eso usted debe ser señal del poder de Dios. Usted no puede pretender que la iglesia cambie a su hijo cuando su casa es un caos. Vaya a la iglesia, si a usted lo cambian, pues cambie usted primero. Usted debe ser evidencia del poder de Dios. Recuerden lo que les enseñaba en la asamblea. ¿Quiénes estuvieron en la asamblea? Cuando les enseñaba acerca de qué es ser un superhéroe. Ahora bien, mire lo siguiente. ¿Qué es ser? ¿Qué es ser señal para nuestros hijos? Y quiero permitirme darle un ejemplo que acabé de vivir, porque no puedo hablarle de algo que yo no viviría. Mi hijo mayor tiene 17 años y está en grado 11. Él estudia en un colegio cristiano. Y él, a Dios gracias, consiguió 2 amigos o 3 amigos más que realmente son cristianos. Mi hijo ha tenido muchos problemas por eso, porque aunque está en un colegio cristiano, la mayoría de sus compañeros no quieren estar en la iglesia. De hecho, en un homeschooling, le compartía esta mañana a los hermanos, me encontré en una chica de grado 9, en ese homeschooling en donde, estudiando en casa, me encontré con una niña de 9 que me dijo al final, después de que yo hice una exposición de sociales frente a las exposiciones ateas, cristianas y no cristianas. Bueno, hice una exposición filosófica interesante. Entonces ella me dijo, profe, yo quiero decirle algo. Mis padres son cristianos. Yo soy atea y soy bisexual. Hija de creyentes. Pero entonces mi hijo, volviendo al cuento, estaba muy inquieto esta semana pasada. El pastor Miller nos llamó hace unos días y nos invitó a este día. Y entonces cuando él nos invitó, nuestro compromiso como familia pastoral era, Señor, habla a la iglesia a través de nosotros el día que estemos. Y entonces empezamos a orar, pero mi hijo Samuel, el que les cuento de 17 años, hubo una tarde en la que él se encerró a orar con sus compañeros y a mí me pareció increíble. Nosotros lo escuchábamos desde afuera porque tenemos la política de no puertas cerradas en nuestra casa. Todos deben tener la puerta abierta en la mañana. Y él ese día cerró la puerta, pero lo escuchamos a través de ella y él estaba orando con sus compañeros. Y sin mentirles, duraron casi toda la tarde orando. Yo no lo podía creer. Pero aquí viene lo que les quiero decir. Él se acerca, nosotros nos acercamos a él y le decimos, hijo, ¿quieres que te apoyemos en algo en la oración? Y él nos dice, sí, papi. Nosotros vamos a orar y a ministrar a los muchachos de grado 10 porque están terribles y van a ser la próxima promoción del colegio. Y entonces yo le dije, qué bueno, amor. Pero él nos dijo algo que a mí me impactó y fue, papi, yo estoy seguro que nos van a atacar con brujería. Y entonces yo me quedé viendo a este niño y dije, Dije, listo, pues vamos a orar y que Dios nos muestre, le dije ese día. Y recuerdo tanto que
Ellos se fueron al otro día, era un viernes si la memoria no me falla, y yo llevo a los niños en la mañana, me devuelvo al apartamento porque hay momentos donde hago diferentes actividades allí y mi esposa se fue a trabajar a su colegio. Cuando yo llego y voy a salir, porque recuerdo que iba a salir en un momento, apago la luz del pasillo y sentí algo muy fuerte atrás. Yo lo primero que hago es prender la luz y cuando volteo a mirar, nuestro espejo estaba lleno de moscas, unas moscas grandísimas. Esas moscas no se movían, pero estaban vivas. E inmediatamente el Señor trajo a mi memoria lo que mi hijo me había dicho y empiezo a orar. E increíblemente, por ahí tengo las fotos, lástima no las compartí. Las moscas empezaron a caer, a caer, a caer. Llegué a tener más de 30 moscas en mi recogedor. Y empezamos a orar y esa noche yo le compartí a mis hijos qué había pasado para que vean que Dios es real y que Dios nos muestra las cosas antes. En este momento, mi hijo menor está predicando y está haciendo su primera enseñanza en la iglesia y él tiene 11 años. Y algo por lo que yo le puedo dar gracias a Dios es porque yo creo que nosotros hemos sido influencia para que ellos quieran servir a Dios. A mí me emociona cuando yo veo a el pastor Jonathan acá cantar, cuando veo al pastor Arnold allí. Me imagino que todos los hijos de sus pastores sirven a Dios porque ellos fueron padres que influyeron en la vida de sus hijos. Pero qué triste es cuando nuestros hijos no quieren ser como nosotros. Qué triste es cuando nuestros hijos no quieren venir a la iglesia porque nosotros no les hemos sido señal. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Esta mañana, ¿qué tal estaba el frío? ¿Chévere o no chévere? Uy, culto de las 7. Uy, no. ¿Cuántos tal vez echaron la cobijita? No, voy al segundo. Yo sé que ese no fue su caso, usted siempre viene a este, pero... Y entonces eran las 8:30 y usted dice, uy, no, yo mejor lo veo por las redes sociales. ¿Sabe qué pasa si su hijo ve eso? Cuando llueve no vamos a la iglesia. Cuando tenemos pereza, nos quedamos en la casa. Y entonces un día los padres le van a decir, bueno, para la iglesia, ¿qué le va a decir el hijo? Tengo pereza. Porque él sabe que cuando sus padres tienen pereza no van a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Ustedes no se imaginan la influencia que tenemos sobre ellos. Y no lo entendemos y por eso no somos señales. ¿Saben por qué muchos de nuestros hijos no conocen a Dios? Porque no ven a Dios a través de nosotros. No entendemos la importancia que tiene ser señal. Ahora, sigamos. Hablando de lo que el enemigo hace es Hechos 7. No, ya lo corrigieron, gracias, Dios los bendiga. Hechos 7 no, es un texto que a mí siempre me ha impactado. Dice lo siguiente. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿se acercaba qué? ¿El tiempo de qué? La promesa. Que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Egipto es sinónimo de mundo, de pecado. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. ¿Cuál es el plan del enemigo? Dañar el corazón de los padres para que los niños se entreguen a muerte a los hijos. Pero pastor, ¿cómo es posible que yo entregue a mis hijos a muerte? Claro, si usted está herido, si usted toma la decisión de no volver a la iglesia, si usted toma la decisión de abandonar el liderazgo, usted va a entregar a sus hijos a muerte porque ellos no van a querer tampoco hacer nada. ¿Y sabe dónde van a terminar? En el mundo. Influidos por el mundo LGTBIQ+, influidos por la rebeldía, influidos por lo que hoy está viviéndose en el mundo entero. Entonces, si Satanás logra herirlo a usted, usted va a entregar a muerte a sus hijos, así no quiera. Ahora bien, mire, sigamos, porque el tiempo avanza.
Cuando nosotros pensamos en Apocalipsis y en las señales antes del fin, cuando nos hablan de que el sol se oscurecerá, ¿qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? ¿Un eclipse o no? No sé si ustedes vieron que cuando venía eclipse todo el pueblo de Dios se asustaba. ¿Qué tal este sea el que Jesús dijo? ¿Y se acuerdan cuando el de la luna roja? Eso todo el mundo quedó. ¿Será que Jesús va a venir? La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero yo quiero enseñarle algo nuevo. Mire lo que dice Mateo 24, que es un capítulo apocalíptico, ¿no? Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las señales del fin no solo tienen que ver con los fenómenos naturales, las señales del fin tienen que ver con la destrucción de las familias. El sol se oscurecerá, o sea, perderá su rol. La luna dejará de resplandecer, perdió su rol. Y las estrellas que deberían estar arriba, ahora ¿dónde están? Abajo. O sea que las señales del fin también tienen que ver con que las familias van a ser destruidas. Por eso que ustedes ven que la mayoría de nuestras normas y leyes tienen que ver con acabar el concepto de familia. ¿Acaso en el principio, en Génesis, cuando Dios estipula a Adán y Eva, a Caín y Abel, Dios no había tenido el propósito de una familia? ¿Y quién llegó a entorpecer el propósito de la familia? ¿No fue acaso Satanás? Primero haciendo que Adán y Eva cayeran y luego que Caín matara a Abel. ¿No ha estado desde el principio que Satanás no ha sido un ser de familias? Al contrario. Pero Dios sí es un Dios ¿de qué? De familias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la influencia del mundo ha influenciado la iglesia. Le voy a dar un ejemplo de eso. ¿Ha escuchado la generación de cristal? Me duele cuando en la iglesia decimos que nuestros hijos también son una generación de cristal. En la iglesia no debería existir una generación de cristal. Pero nosotros traemos ese mismo lenguaje aquí. Ay, es que mi hijo es una generación de cristal. Déjelo, pastor, no le diga nada. El líder que lo corrige, lo reprende, el papá viene como gallo fino. Usted no tiene derecho a decirle nada a mi hijo. Y no hay proceso de formación. Y entonces estamos viendo cómo se desdibuja el concepto y el modelo de la Biblia. Entonces lo primero que nos dice Mateo es que el sol ¿qué? Se oscurecerá. ¿Qué significa que el sol se ha oscurecido comparado al mundo contemporáneo? Lo primero que debemos entender es que el hombre ha perdido su liderazgo. ¿Qué ha perdido el hombre? Su liderazgo. Nosotros hemos perdido nuestro lugar dentro de la sociedad. Hemos perdido nuestro liderazgo. Nuestros hijos nos van a decir, papi, ¿puedo salir al parque? ¿Y qué dice el papá? Lo que diga su mamá. No haga eso. Si su hijo está yendo a usted es porque cree que quién es el líder de la casa. Pues el papá. Pero cuando el papá le dice, vaya y lo que su mamá diga, ¿qué le está diciendo al niño? Su mamá manda en la casa. Y no se trata de saber quién manda o quién no manda. Se trata de entender el rol de cada uno. Por eso hablamos que en este tiempo el hombre ha perdido ¿qué? Su liderazgo. Es que la que va a la iglesia, la que es juiciosa es mi mujer. Que vaya ella. ¿Quién debería estar primero en la iglesia? Hagamos un ejercicio rápido. Mujeres, digan gloria a Dios. Hombres, digan gloria a Dios. Las iglesias están llenas de mujeres. Bueno, eso tiene unas connotaciones espirituales que ahorita no tenemos el tiempo de explicar. Pero lo que yo quiero que usted entienda es, nosotros no podemos perder nuestro rol. No podemos. Otras son sus prioridades. Prioridades que hacen que los hombres abandonen los hogares, que se vayan detrás de la vecina,
que se vayan más incrustados en su celular y metidos en su cosmovisión en ese celular. ¿Cuántos tenemos 25.757 claves para que nadie sepa qué hay en nuestro celular? Esta mañana le decía a las familias, oiga, ¿por qué no hacen un ejercicio un día? Que usted se lleve el celular de su esposo y usted el de su esposa durante un día. ¿Qué pasaría? Fue el mismo silencio sepulcral de esta mañana. Ya, sí. No, ¿cómo se le ocurre a usted llevarse mi celular un día? No. ¿Y no se supone que hay confianza y que no habría problema? ¿No se supone? Hieren, pero no sanan. Como padres a veces manejamos un orgullo, perdóneme la expresión, tonto. Entonces, como somos los machos, hembros masculinos de la casa, entonces no se nos puede decir nada y todo lo que yo diga se hace. Tampoco puedo llegar a ese extremo. Porque recuerde que los dos son igual de importantes, solo que cada uno cumple un rol. Aquí no se trata de quién es más importante o quién no dentro de la familia. Aquí se trata de que cada uno cumple un rol diferente. ¿Y qué pasa? Hay momentos donde muchas veces como hombres dañamos el corazón de nuestra esposa, dañamos el corazón de nuestro hijo y no sanamos. Entonces usted ve a la pobre mujer todo el tiempo, sí. Usted no habla. No se salude con ese hermano que me cae gordo. Cuidadito le da besito en la mejilla al pastor, ¿oyó? Y uno ve a unos hijos reprimidos también. O otro siendo perdone la expresión, ¿cómo llamarlo? Un niño súper conflictivo. La infidelidad es algo que está golpeando en la puerta de los hogares. Y las redes sociales se están prestando para eso. Sigamos, porque el tiempo avanza. ¿Cuál sería el rol del esposo? El esposo debe proveer para su casa, el esposo debe proteger a su esposa, animar a que la esposa y a los hijos crezcan. El esposo necesita vivir como un ejemplo para su familia. El esposo es cabeza de la familia, puesto por Dios. El esposo alaba ¿a quién? A su mujer. Eso dice la Biblia. Nosotros deberíamos alabar. Uy, qué linda te ves hoy. Así salga toda mamarrachuda, toda así. Amor, esa lagaña se te ve tan bien. Sí. Tenemos que aprender a alabar a nuestras, porque ¿sabe qué pasa? Cuando usted y yo no aprendemos a alabar a la que es nuestra esposa, otro la va a alabar. O nuestros hijos, peor aún, tampoco la van a alabar. Ay, es que usted no se da cuenta que su mamá es una cacatúa completa. Uy, es que me saca unas piedronones. ¿Sabe qué va a pensar el hijo? Mi mamá es... Mamá, pero es que usted como la pasa como una cacatúa. Acuérdese que nosotros somos influencia sobre nuestros hijos. ¿Cuántos podrían decirle a sus hijos, oiga, usted debería conseguirse una esposa como su mamá? Eso yo lo hice, ese ejercicio lo hice en mi casa. Y le dije un día a mis hijos, los senté con mi esposa, le dije, si ustedes el día que vayan a escoger esposa, piensen en alguien como su mamá. Y si mi esposa se quedó mirándome como, ¿y hasta qué le dio? Yo le dije, no, amor, lo que pasa es que tú eres una mujer de Dios, que me ha amado, que me ha respetado, que ha sido fiel. Y eso deben buscar nuestros hijos. Pero ¿cuántos dicen, uy, no, como su mamá, ni por el chiras, no? Hermano, ¿qué tipo de hogar estamos llevando nosotros? Ahora, la Biblia dice que la luna se oscurecerá. Sigamos. La luna perdió su esplendor. Primero, hay un cambio de roles. La mujer está tomando roles que no le corresponden. Y estamos impulsando hoy leyes a partir de la Secretaría de la Mujer en donde el hombre cada vez es más desdibujado y la mujer la ponen en espacios que no deberían ser. Yo defiendo el feminismo en cierta manera. Porque cuando usted ve la teología de la liberación habla de la restauración del papel de la mujer dentro de la iglesia. Y eso es diferente a ser feminista.
en donde la mujer lo vale todo y los hombres son una porquería y las mujeres al poder. No, así no es tampoco. Así no es. Pero le están metiendo a la mujer que no le importa el hombre, no importa para nada. Por eso el lesbianismo está creciendo, porque como los hombres no sirven para nada, entonces venga, nos vamos dos mujeres que así nos vamos a entender. Y para muchos este tipo de acciones y comportamientos se han vuelto una moda. Hay una imagen desdibujada de lo que es ser femenina, de lo que es ser femenina. Hay una imagen desdibujada de lo que realmente es el rol de la mujer en la Biblia. Sigamos. Ahora, entonces las esposas son guardianas de su hogar, según lo que nos enseña Tito 2, 3, 5. Ayuda para el hombre. Bienaventurada la llama Proverbios. ¿Saben qué es bienaventurado? ¿Qué es? ¿Qué es? En el griego, bienaventurado se traduce como Espíritu Santo, se me va. Macario. Macario era aquellos que vivían en la isla de Chipre. La isla de Chipre era como un paraíso terrenal. Entonces los que vivían en Chipre eran los más felices, los más bienaventurados, los superdumis. Pero en hebreo la palabra es Barak. ¿Se ha escuchado Barak alguna vez? Barak significa en el hebreo aquel que estando de rodillas delante de su Dios recibe la felicidad. Por eso es que es tan difícil traducir la palabra bienaventurado. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que la mujer que de rodillas, que es feliz, traerá bendición a su familia. Es respetuosa con su esposo. Eso es más tremendo todavía. Desafortunadamente el tiempo ha avanzado y no puedo profundizar en muchas de estas cosas. Pero yo quiero que usted vea la siguiente diapositiva. Esta es la que a mí me parece más triste. Cuando yo la escribía, me dolía el corazón. La rebeldía cada día aumenta. No quieren ser como sus padres, quieren tener otros héroes. Hoy los influencers, los youtubers, hay una cantidad de personas que influyen sobre la vida de nuestros hijos. No quieren estar en casa, no se sujetan, no quieren honrar a sus padres, por lo tanto la muerte prematura, porque la Biblia dice que para que se extiendan sus días deben que honrar a papá y mamá. Pero dice que ellos asumen las consecuencias de sus padres. Ellos recibirán todo lo que nosotros les demos. Por eso hay la importancia de entender las bendiciones generacionales o las maldiciones generacionales. Sigamos. ¿Cuál es el plan de Dios? Así como hay un plan del enemigo, también hay un plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Mírenlo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia ¿quiénes? Pero ¿quién es el primero que debe tomar la iniciativa? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Miren un ejemplo como este. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó primero? Porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y a través de ese sacrificio nosotros nos acercamos a Él. En la casa es la misma acción. Nosotros debemos acercarnos a nuestros hijos para que, pidiéndoles perdón, sanando su corazón, ellos quieran acercarse a nosotros. ¿Sabe por qué nuestros hijos muchas veces no se nos acercan? Porque están heridos con nosotros. Están heridos. Heridos porque sus padres pelean todo el tiempo y ellos solo guardan silencio y no dicen nada. Pero eso no significa que no estén sintiendo todo. Heridos porque ven a un papá maltratador que humilla a su mamá, o una mamá que ha tomado un rol diferente y humilla a su papá, lo grita. ¿Por qué? Porque están heridos. Acuérdense, el plan del enemigo es herir el corazón de los padres para que los padres entreguen a muerte a sus hijos. Y entonces dice la escritura que luego de esta acción y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No hay peor maldición que una familia separada.
No hay peor maldición que perder el concepto de la familia bíblica. No hay peor maldición que no crecer en el amor de un hogar. Entonces, hermano, nuestro reto será sanar nuestras familias. Que nuestro sol, nuestra luna y nuestras estrellas estén en los lugares que les corresponden. Usted quiere que su hijo sea exitoso, usted debe ser señal para él. Él debe sentirse inspirado por sus padres. Él debe ver el amor de Dios antes que en la iglesia, en su propia familia. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies en esta mañana y vamos a orar? Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido. Lluvias de gloria eterna.